Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde San José de Costa Rica, con el video tutorial número 3 del curso sobre la API, ¿cierto? De Google Maps, desarrollado siempre por su web amiga www.cesarcancino.com. Este es el primer video tutorial que grabamos desde la ciudad de San José, acá en Costa Rica, en donde me han tratado de las mil maravillas. Muy agradecido siempre, ya gracias a Dios retomando el trabajo, ¿cierto? Para que ya podamos seguir con el proceso de aprendizaje, en este caso con los videos de Google Maps. Vamos a ver si hoy o mañana también grabamos uno de PHP orientado a objetos para que terminemos el sistema de facturación y vamos a retomar, ¿cierto? El curso de Ruby on Rails. Les comento que a fin de mes vamos a lanzar una nueva promoción sobre el curso de PHP y Document Object Model, y ya también les adelanto que estamos preparando, ¿cierto?, un par de cursos más formales. Vamos a lanzar, ya es oficial, uno sobre Ruby on Rails, que en este caso no será dictado por mí, sino por una persona muy preparada, que en este caso no puedo dar el nombre todavía, pero ya tenemos las conversaciones bastante avanzadas. También vamos a preparar un curso sobre un framework, ahí estamos viendo con cuál vamos a trabajar. Así que vamos a paso de vencedores. Nada, acá en el video tutorial número 3 lo que vamos a hacer es continuar, ¿cierto? Aprendiendo las bondades y las potencialidades que tenemos sobre la API de Google Maps. Por ahí un querido alumno mío me escribió un correo preguntándome cómo podía trabajar con la API de Google Maps, ¿cierto?, de forma dinámica. Entonces, un poco atendiendo su consulta y también tomando en consideración de que eso precisamente lo tenía en el temario, pues nada, acá ya lo vamos a aprender. Vamos a cerrar la presentación. Vamos a abrir acá. Vamos a abrir aquí, en este caso, el directorio video-3. Y si nos recordamos lo que hicimos en el video tutorial número 2, ¿cierto? Lo que habíamos hecho era manejar un mapa a través de la implementación de la denominada codificación geográfica, que es lo que nos proporcionaba Google para que pudiéramos trabajar nosotros de manera eficiente el uso y la implementación de la API de Google Maps en nuestros proyectos. Si revisamos, por ejemplo, bueno, acá yo tengo el archivo index del directorio video 3. Voy a abrir también el archivo index del video número 2 para que lo revisemos. Acá lo tenemos, ¿cierto? Y bueno, recordando un poco para recapitular, teníamos que contábamos con un documento, ¿cierto?, que leía un archivo de tipo XML, ¿cierto? Un archivo de tipo XML con el cual nosotros le enviábamos como parámetro, ¿cierto?, la dirección, que en este caso debía tener un determinado formato dependiendo de cada país. De hecho, como anécdota, me ha causado mucha risa, pero también mucha extrañeza cómo manejan las direcciones acá en Costa Rica, porque acá no se habla de una calle con un número, sino que se dice que, por ejemplo, por dar un caso puntual, acá para dar la dirección de mi casa tengo que decir algo más o menos así, que estoy a 200 o 300 metros de un parque, ¿cierto? Y al lado de un supermercado, por ejemplo. Así es como se dan las direcciones acá en Costa Rica, por lo tanto Google Maps ha tenido la capacidad de adaptarse, ¿cierto?, a cada una de las realidades de los distintos países para poder renderizar los mapas de manera homogénea. La verdad, imagino por lo que yo he conocido ahora que debe ser un trabajo bastante fuerte y bastante duro. Así que nunca está de más, con toda la humildad del mundo, ¿cierto?, felicitar a la gente del equipo de desarrollo de Google por haberse preocupado de ese tema y evitar cualquier tipo de problema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es manejar el mismo ejemplo que vimos en el video tutorial anterior, en donde utilizábamos la librería de PHP, la clase de PHP Document, para leer el documento XML que nos entrega Google para convertir la dirección de texto en coordenadas, ¿cierto? Y con ellas luego poder construir, ¿verdad?, nuestro mapa de manera eficiente, ¿cierto? Acá ya teníamos nuestro mapa con un título, ¿cierto?, con todo lo necesario. Entonces, vamos a construir ahora. Vamos a editar acá el template, a ver si podemos hacer alguna edición acá. Vamos a ver si le arreglamos algunas cosas acá al PHP Designer. Lo que pasa es que no me he metido mucho acá. Quiero revisar el tema de las propiedades con las cuales yo genero los documentos, que es importante para poder trabajar de manera eficiente. Entonces, vamos a ver si... Voy a ver si me preocupa un poco ordenar acá esto para que podamos, por ejemplo, ya
trabajar con cotejamiento para HTML5, que igual es importante manejar HTML5, muchachos. Entonces acá, por ejemplo, podríamos decirle que vamos a trabajar con HTML5 y CS3, ¿cierto? Entonces ahí ya no deberíamos tener mayores problemas. Vamos a ver la plantilla. Bueno, lo que pasa es que yo personalicé las plantillas, pero ya ahora sí no deberíamos tener ningún tipo de problema. Vamos a tomar el código que teníamos en el video número 2 y lo vamos a copiar acá en el index del video número 3, ¿cierto? Para poder manejar el mismo ejemplo. Entonces ahora si yo coloco acá 3, se me debiera renderizar el mismo mapa. ¿Cuál es la idea de lo que vamos a ver ahora? Vamos a hacer esto mismo, pero de manera dinámica. Es muy importante que prestes atención a cómo lo vamos a hacer, porque dependiendo del país desde donde tú me estés visitando, vas a tener que realizar una adaptación de acuerdo a lo que yo les comentaba. Mira, para un poco recapitular y ponernos a tono, mira, por ejemplo, si revisamos Google acá y vemos Google Maps, ¿te acuerdas que yo te decía, por ejemplo, que para revisar una dirección, dependiendo del país en donde estuviéramos, y acá yo te había puesto un par de ejemplos, iba a variar, ¿cierto?, de acuerdo al país, el formato con el cual le teníamos que pedir la dirección al usuario? Por ejemplo, acá en Chile lo teníamos que manejar de esta manera, ¿cierto? El nombre de la calle, el número de la ciudad y el país. Y de esa forma Google me presentaba el mapa sin ningún tipo de problema. Les ponía el caso, por ejemplo, de Venezuela también, que aquí teníamos la dirección de Venezuela también. Entonces, bueno, estoy seguro que ya todos los que han visto estos videos han ido jugando, ¿cierto?, con las direcciones de sus países para ya tener claridad respecto de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, acá en Costa Rica es más o menos así el asunto. 100 metros del parque de Tibás, San José, Costa Rica. Vamos a ver si resulta esto. A ver, vamos a ver qué me muestra. Bueno, y sí, me lo mostró, ¿verdad? Pero no de manera muy digna. Entonces, más o menos así se maneja, por ejemplo, las direcciones acá en Costa Rica, para que se hagan una idea. Se fijan acá, de hecho, hay ejemplos donde me pareció bastante curioso. Por ahí sería interesante que en los comentarios de este video ustedes también nos contaran, ¿cierto?, cómo se maneja el tema de las direcciones en sus respectivos países, para que les sirva como referencia a otras personas. Creo que es bastante importante manejar eso, muchachos. En mi caso, el ejemplo que voy a realizar va a estar orientado a Chile, porque es el país que yo más conozco. Entonces creo que lo adecuado es manejar una dirección con este formato. De todas maneras, la manera mediante la cual lo vamos a trabajar ahora te va a permitir crearte una lógica para manejarlo con las directrices de cualquier país, así que no te preocupes por eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a crear un formulario para que el usuario nos ingrese su dirección, ¿correcto? Y con esa dirección nosotros vamos a crear, en este caso, el mapa. ¿Ok? Entonces aquí vamos a crear un par de cosas. Vamos a cambiarle acá un par de cosas al index, ¿cierto? Y vamos a colocar acá, por ejemplo, un título que diga ingrese sus datos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahora, si lo abro acá en el navegador, me va a decir ahí, ¿cierto?, ingrese sus datos. Voy a mantenerle el mismo título que tenía yo acá. Entonces aquí en el title debiera decir codificación geográfica. Bien, perfecto. Codificación. Ahí sí. Codificación geográfica, perfecto. Entonces, la idea es que le vamos a ofrecer acá al usuario un formulario, ¿ok?, para que él ingrese sus datos. Esos datos los vamos a guardar en una base de datos y con esa información le vamos a mostrar al usuario una ficha, ¿cierto?, con su información, con sus datos y por supuesto también con su respectivo mapa. ¿Te parece? Entonces, vamos a colocar manos en el código rápidamente. Para eso vamos a requerir crear una pequeña base de datos. Entonces, localhost, bueno, puedes entrar a tu base de datos donde tú la tengas alojada. Vamos a entrar acá, yo la voy a revisar acá en mi localhost. Ya ni me acuerdo cuál es mi usuario y contraseña acá, la verdad, pero bueno. Vamos a ver alguna tabla que tenga yo acá que me sirva para trabajar. Por ejemplo, esta misma, curso, puede ser, la base de datos curso. Y aquí tengo una tabla yo que dice usuarios. Entonces podríamos manejar esta misma, pero para no
no mezclar peras con manzanas, vamos a crear otra, por ejemplo, llamada personas. Le vamos a crear un ID, el nombre, el teléfono, el correo, el ID, nombre, teléfono, correo y la dirección y el país, o sea, 6 campos. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá 6 campos. Entonces vamos a crear acá un ID. Voy a correr esto para acá porque como que creo que no se ve bien. Un ID que va a ser un entero, ¿cierto? Y un valor autoincrementable. Va a ser la llave primaria. Vamos a pedirle el nombre a la persona en un campo varchar con 100 caracteres. Vamos a pedirle entonces el teléfono con un varchar, ¿cierto? De unos 50 caracteres. El correo en un varchar de 100 caracteres, puede ser perfecto. La dirección, que es muy importante, puede ser también en un varchar, no hay problema con eso. Y vamos a pedir acá también el país. Puede ser perfectamente un valor entero, ¿verdad? En fin, podemos perfectamente manejarlo de esa manera sin ningún tipo de problemas. Ahora, déjame ver, voy a colocarlo como entero acá y voy a revisar si tengo por ahí alguna tabla con los países. Debería tenerla, la verdad no lo recuerdo bien. La tabla la vamos a manejar como MindSum, pero perfectamente la podríamos manejar como INODB. Y recuerda que el cotejamiento, ¿cierto? Debe ser un UTF-8 Spanish de la tabla, en este caso que también, ojo, acá puedes darle el cotejamiento UTF-8 Spanish a la tabla completa y también, ¿cierto?, a cada uno de los campos que en este caso requiera el cotejamiento. En este caso, si se lo das directamente a la tabla, igual te funciona, te vale perfecto. Entonces, creamos la tabla. Vamos a ver acá. Okay. Ahí está nuestra tabla. Entonces, personas. Voy a buscar acá. Yo creo que tengo una base de datos. En este caso vamos a ver. Yo debería tener acá una tabla, en este caso con personas. Con los países. Y si no, la voy a buscar. Ok, paré el video un poco y te la voy a compartir acá la tabla en el video 3. Aunque la voy a copiar una vez y la voy a ordenar. Entonces, mira, desde acá, desde la base de datos curso, voy a importar esa tabla que acabo de traerme de otro lado. La voy a ir a buscar acá entonces donde tenemos el video, en este caso, acá, www, curso Google Maps, video 3, y ahí está la tabla de países. Entonces, la voy a traer para acá. Ok, ahí está. Y le voy a borrar unos cuantos campos, un par de campos acá que creo que por ahora no los vamos a necesitar, que son estos tres, que la verdad no nos sirven para nada. Entonces borramos esos 3 campos. Vamos a revisar el cotejamiento de la tabla para evitar cualquier tipo de problema. UTF-8 Spanish, MySum, perfecto. Entonces ahora vamos a tener 2 tablas, que son la tabla personas, ¿verdad?, que tiene entonces los campos acá, el nombre, el teléfono, el correo, la dirección, y el país va a estar en como un valor ID, en este caso numérico, que va a venir de la tabla llamada país. Que acá es donde tengo la mayoría de los países, ¿cierto? No sé si los tengo todos, pero tengo bastantes. Tengo 240 países acá en esta tabla, entonces te la voy a compartir. ¿Te parece? Entonces vamos a hacerlo enseguida para cumplir mi palabra siempre. Entonces vamos a tomar país acá, lo vamos a compartir. Sería país 3, país 2 ahí. Abrir carpeta contenedora. Perfecto. La voy a copiar acá. Listo. Ahí está tu tabla país. No voy a cambiar el nombre para que la tengas ahí, ¿cierto? Y te la puedas utilizar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, por ejemplo, acá es que en país vamos a ingresar el ID de este país en el campo ID país de la tabla persona. Ok, yo en este caso voy a buscar acá Chile, por ejemplo. Podríamos buscar acá donde like Chile, a ver, o donde país igual a Chile. Ahí está, sería el número 46. Entonces podría crear un par de personas. Yo acá, por ejemplo, vamos a colocar acá, a ver, por ejemplo,
César Cancino, el teléfono, el correo, la dirección, por ejemplo, Aconcagua 8384, Santiago, ¿cierto? Y el país 46, que es el ID del país, ¿cierto? Que yo tengo asociado, en este caso que es Chile. Entonces ahora, si yo por ejemplo hiciera una consulta acá en donde dijera, por ejemplo, select personas, select, por ejemplo, asterisco, para que se entienda un poco, asterisco from personas, donde, en este caso, fíjate, vamos a hacer una consulta multitabla, asp, y en este caso, país as PA, por ejemplo, donde entonces p.id país es igual a p.id. Que en este caso estás comparando el campo de la ID país de la tabla persona con el ID de la tabla país. Entonces ahora sí lo probamos. Vamos a ver, creo que en personas no tenemos el campo ID país. Ah, ok, es país solamente. Entonces, ahora sí, país. Y me va a mostrar, ¿cierto?, los campos relacionados, que en este caso es uno solo, ¿cierto?, que es el que corresponde al país. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos cosas acá: un formulario para que el usuario ingrese, ¿cierto?, sus datos, estos se almacenen acá en una tabla, ¿cierto?, y podamos entonces ir manejando su información. Por lo tanto, lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a hacer lo siguiente: mira, vamos a colocar acá ingrese sus datos, entonces vamos a colocarle un formulario, name form, ¿cierto?, con un método post y un action, en este caso, que quede vacío. Vamos a colocar acá unos campos, por ejemplo, los voy a colocar desordenados, no me interesa ordenarlos por ahora. Input type de tipo texto con un name num. Entonces ya más o menos tendríamos algo así, ¿cierto? Vamos a saltarnos un par de líneas acá. Teléfono, ¿cierto? Necesitamos el teléfono. Podríamos ir copiando y pegando acá los campos, los inputs, ¿cierto? Teléfono, BR, en este caso el email, en este caso correo. ¿Qué más necesitábamos? Necesitábamos nombre, teléfono, correo, la dirección. Entonces fíjate que acá, dependiendo de cada país, es como tú se la vas a pedir. En el caso de Chile necesitas la calle, el número, la ciudad y el país. Por lo tanto, vamos a pedirle acá que ingrese calle y número. Entonces acá, por ejemplo, vas a colocar calle. Luego le vas a pedir por separado la ciudad, que también la podrías tomar de un select, podrías perfectamente hacerlo. Ciudad. Y acá el país, dos puntos, que en este caso va a ser un select. Entonces, select, perdón. Select name, país. Entonces aquí colocamos option, value 0, selección. Entonces nos quedaríamos más o menos con algo como esto: un formulario, ¿cierto?, para que el usuario ingrese sus datos. Evidentemente está desordenado a nivel gráfico, pero no es lo que nos convoca en este minuto. Entonces, con esta información nosotros le vamos a generar al usuario una ficha, ¿cierto?, para que él pueda mostrar sus datos a través de un mapa. ¿Ok? Entonces, primero que todo, tenemos que generar que desde acá, desde el país, ¿cierto?, nos carguen los países tomados desde la tabla país, que por cierto trajimos acá a nuestra base de datos. Por lo tanto, vamos a crearnos una pequeña librería de conexión. Entonces, vamos rápidamente. Lo vamos a hacer de manera bien sencilla para no tener problemas. Entonces acá vamos a crear, por ejemplo, un directorio llamado class y una clase, por ejemplo, llamada class. Entonces acá vamos a crear una instancia, por ejemplo, en este caso, perdón, vamos a crear la clase para trabajar, trabajo, por ejemplo. Vamos a crear en este caso un atributo que se va a llamar país, un constructor, public function,
construct. Acá lo que vamos a hacer es inicializar el valor país como un array, ¿cierto? Esto ya lo debiera saber hacer y vamos a crearnos un método public function getPaís. Entonces acá lo que vas a hacer es generar un método simplemente para listar los países, que eso ya es sencillo, ¿cierto? Es hasta repetitivo y aburrido para algunas personas ya. Entonces select asterisco from país. Así se llama la tabla país, ¿cierto? Sí. Entonces select asterisco from país res igual a MySQL query, ¿cierto? Acá como no estás usando comillas inteligentes, colocas el nombre de la consulta y tienes que pasar la conexión. En este caso la conexión la vamos a guardar acá en un método, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a crear un public function o podría generarlo como privado, por ejemplo, también. Private function con, ¿cierto? De conexión. En este caso, ¿qué es lo que tiene que tener? Una variable de conexión igual a MySQL connect. En este caso esto va a recibir tres parámetros, que es el servidor, va a recibir el usuario, que en este caso debiera ser este, y la contraseña, que debiera ser esta en mi computador, no estoy seguro, vamos a ver. Luego recuerda, tienes que usar MySQL query para el cotejamiento de caracteres, set names, UTF-8. Luego vas a decir cuál es tu base de datos a través de MySQL select db. En este caso la base de datos se llama curso. Si revisamos acá, ahí está, ¿cierto? El nombre de la base de datos. Luego vas a hacer un return a la conexión, que en este caso la tienes a la variable de conexión que tienes definida acá arriba. Ya con esto podríamos acá en el método getPaís, ¿cierto? Luego hacer el MySQL query, pasar la consulta y ahora, por ejemplo, podrías pasar, por ejemplo, con el cursor self, un llamado al método de conexión. Ahora ya lo que viene acá es fácil porque simplemente tienes que listar los registros y guardarlos y irlos cargando, en este caso en un arreglo que podría ser el arreglo que definiste acá en el constructor. Se recomienda siempre que los constructores estén antes que cualquier cosa, entonces lo vamos a colocar ahí arriba. Bien, ahora entonces vas a decir, por ejemplo, que reg, esto ya, de verdad si no entiendes esto, tienes que volverte a los cursos de atrás porque esto lo hemos explicado un montón de veces. Entonces, MySQL fetch ASOC, ¿cierto? Le pasa el valor de res, acá inicializas, en este caso vas cargando los valores en la variable país, los corchetes y le dices que es igual a reg. Luego retornas, ¿cierto?, ese atributo y tu método está listo. Ahora, por ejemplo, voy a correr esto para acá. Entonces acá, por ejemplo, ahora en tu index deberías cargar, ¿cierto?, a través de un required once, en este caso un llamado al directorio class y llamar al archivo class.php, crear una instancia, tra igual new, trabajo, y ahora, por ejemplo, podríamos generar acá donde están los países, por ejemplo acá arriba, una variable llamada país que podría ser igual a tra igual a getPaís. Entonces, ahora podría perfectamente aquí en el select, ¿cierto?, de los países, generar un ciclo, por ejemplo for, para poder mostrar esos países, ¿cierto?, a través de los select. Entonces, igual a 0 y menor que size of de la variable país, ¿cierto?, que tiene más arriba, y se incrementa el contador. Y acá vas creando ya simplemente los distintos options, ¿cierto?, con un value y un title. Entonces acá, por ejemplo, podrías decir echo país, ¿cierto? Acá va el contador y acá el nombre del campo país. Luego ese nombre de campo país lo utilizas en el title también y acá en el value vas a colocar el ID del país. Listo. Con eso ya tenemos listo nuestro select. Lo vamos a probar a ver si tenemos algún problema. Por ahí puede habernos dado algún error. Y de hecho tenemos un errorcillo. El error que tengo es con los métodos, con los datos de conexión. Entonces vamos a ver. Yo creo que entonces es root. Perdón. Es root
Bertriu. Debiera ser así entonces. Exacto, ahora sí. Ahí están los países, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema de tildes ni nada. Entonces estamos al 100% con esto. Interesante, ¿verdad? Ya ahí tenemos los países, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Vamos a colocarle a nuestro formulario un botón para enviar los datos. Entonces acá, por ejemplo, un HR, input, type de tipo submit, por ejemplo, por ahora, no es problema. Enviar. Enviar. Entonces ahí está el formulario. Entonces si presionamos envía, ¿cierto? Y llega vía post, y ahora yo actualizo la página, me aparece, ¿cierto?, el mensaje en donde se me muestra que si quiero o no volver a recibir esa información enviada vía post. Vamos a colocar acá arriba de nuestro archivo un condicional, ¿cierto? Y recuerda siempre a tu formulario agregarle antes del botón de enviar un campo de tipo oculto, de tipo hidden, con un name grabar y un value sí. ¿Para qué? Para que acá arriba puedas validar eso. Entonces pregunta si existe ese valor vía post llamado grabar, y ese valor post llamado grabar es igual a sí. Falta un signo igual ahí. Entonces si eso sucede, salgo de la aplicación, pero antes ejecuto un método de la clase trabajo que puede llamarse add, por ejemplo, de agregar. Bien, con esto ahora, si yo, por ejemplo, coloco datos, por ejemplo, María Pérez Ñandú, por ejemplo, algún teléfono para María, algún correo para ella, la calle acá, por ejemplo, hay que colocar ya una dirección real, ir a Razabal, por ejemplo, voy a colocar acá Pedro Montt, que es una calle de la ciudad de Valparaíso, acá en Chile. Valparaíso. Y esto está en Chile. Entonces, si presiono en enviar, se envían los datos. Y no está pasando nada. Vamos a ver qué pasó. Tenemos acá name grabar. El campo se llama grabar, ¿cierto? Algo nos pasó acá. A ver, recibimos los datos. Grabar es igual a sí. Value sí. Name grabar. Vamos a ver. Vamos a revisar el código fuente, a ver qué es lo que se está generando. Importante siempre, ¿cierto?, revisar eso. Ahí tenemos el campo ID, grabar, sí. El formulario se está enviando vía post con un action vacío. Perfecto, entonces ahora sí no debiera haber problemas. María Pérez Ñandú, algún teléfono. maria@hotmail.com. Pedro Montt, Valparaíso, Chile. Ahora sí, ahora sí llegó bien, y este error que me da, bueno, dice que no existe, ¿cierto?, el método add dentro de la clase trabajo, pero eso ya lo sabemos porque todavía no hemos creado el método. Vamos a crear ese método entonces acá en la clase. Public function add, y podríamos hacer, ¿cierto?, un print r para poder trabajar la información. En este caso, print r vía post para revisar si es que están llegando los valores vía post. Ahí están, ¿cierto? María Pérez, el correo, el teléfono, el correo, la dirección, la ciudad y el país. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué debiéramos hacer? Debiéramos procesar la información sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Vamos a crear el método para poder primero validar que los campos no lleguen vacíos, aunque la verdad eso es un poco tedioso, pero bueno, se puede perfectamente hacer sin ningún tipo de problemas. Cosa que vayas validando acá, por ejemplo, empty. Aquí empty, en este caso post nom, ¿verdad? Entonces te saco de acá. También podrías validar que el teléfono no esté vacío, por ejemplo, que el teléfono no esté vacío, o que el correo no esté vacío, o que en este caso la calle no esté vacía, y además que, por ejemplo, la ciudad tampoco esté vacía, ¿cierto? La ciudad es ese campo, ¿verdad?
Y bueno, que el país no sea igual a cero, que también sería importante. Entonces, si en este caso los selects se validan de forma distinta, acá tendrías que colocar si el select es igual a cero, eso significa que no han recibido nada. Entonces, si eso sucede, podrías hacer un header location, dos puntos, al mismo script. Por ejemplo, podrías enviarlo a index.php con un m igual a 1 y mostrar un mensaje. Perfectamente lo podrías hacer. Ahora si yo actualizo, no debiera pasar nada, ¿cierto? Se debería quedar en blanco la página porque no hemos enviado nada. Pero por ejemplo, si actualizo la página y no envío, por ejemplo, el nombre, él me va a enviar, ¿cierto?, a index con el m igual a 1 porque los valores están vacíos. Interesante y también para saber validar ese tipo de cosas. Entonces acá María, la calle número Pedro Montt, Valparaíso y Chile. Ya tenemos nuestro formulario completamente funcional. Voy a ir a buscar acá en alguno de mis métodos. Aquí yo creo que lo tengo, donde a ver, en orquesta sin par. Yo creo que puede estar por acá. Debe estar aquí. Detuve el video un poco, lo que pasa es que fui a buscar este método, que voy a pegar acá, que es el de las comillas inteligentes. ¿Verdad? Que lo ocupamos para hacer las validaciones en el taller práctico de PHP. Recuerda entonces que aquí lo que vas a hacer es, con este método, vas a validar, ¿cierto?, cualquier tipo de valor que ingrese. Para los que no han visto el video de PHP, del taller práctico de PHP, pongan mucha atención a lo que voy a hacer. No lo voy a explicar en detalle porque ya lo hice, pero sí es bueno que veas cómo se hace. Entonces la consulta SQL ahora la vamos a manejar de la siguiente manera. Primero vamos a generar la conexión a la base de datos. Self-con, ¿cierto? Luego vamos a generar una variable SQL como siempre, pero ahora la vamos a meter dentro de la función sprintf, que va a recibir dos parámetros. Primero la consulta en texto y luego los parámetros. Entonces, por ejemplo, acá insert into personas values, y ¿qué necesitaríamos? El campo nulo, y cada uno de los campos que nosotros queremos validar lo vamos a manejar con un comodín. Entonces, nombre, teléfono, correo, calle, ¿verdad? Vamos a ver acá. Personas. Necesitamos nombre, teléfono, correo, dirección y país. Entonces, nombre, teléfono, correo, dirección y país. Y ahora, en una coma, vas a ir colocando una validación que funciona de la siguiente forma. Vas a utilizar la función comillas inteligentes que tienes ahí arriba y le vas a pasar como parámetro el valor que quieras validar. En este caso, por ejemplo, el campo nom, que es el primer valor que se le pasa, que representaría el primer comodín. Entonces ahora tendrías que hacerlo con todos los campos en los cuales utilizaste comodín, que serían 4. 2, 3 y 4. El segundo sería el campo teléfono, el tercero sería el campo correo y el cuarto sería el campo calle. Ahora, ojo, tienes el nombre, el teléfono y el correo, pero fíjate que la calle y la ciudad del país los pediste por separado. Por lo tanto, acá vas a tener que hacer una validación para poder manejar este tipo de información. Entonces acá la idea es que en lugar de la calle te guarde él la dirección, tanto con la ciudad como con el teléfono. Por lo tanto, fíjate lo que vas a hacer acá. Vas a crear una variable llamada, por ejemplo, calle. Se puede llamar mamá, papá, la variable da lo mismo. Y acá vas a colocar, en este caso, el campo post llamado calle, comillas, punto para espacio, ¿cierto? Para concatenar, punto ciudad. Entonces acá vas a pasar simplemente la variable llamada calle que generaste de arriba, que lo que hace es tomar la calle y concatenarla con la ciudad. Ahí está, ¿cierto? Dos campos que debiéramos nosotros validar en este caso. La calle y la ciudad, ¿verdad? El país lo vamos a manejar de manera sencilla, entonces no van a haber mayores problemas con eso. Entonces tenemos nombre, teléfono, correo, calle, que es el cuarto campo, y el quinto campo, ¿cierto? Debiera ser entonces, acá, debiera ser tal como esto, coma, el país. Si yo ahora imprimo la consulta en pantalla, antes de ejecutarla, por ejemplo, echo SQL, fíjate el resultado que vamos a obtener. Vamos a ver. Ahí está la consulta, insert into personas,
María Pérez. El teléfono, fíjate que no le colocó comillas porque tiene números. El correo sí le colocó las comillas. A la dirección también. Y a la dirección le agregó, ¿cierto?, la ciudad al lado. Por lo tanto, ya con eso podríamos perfectamente ir a Google Maps y probar a ver si efectivamente podemos tener el mapa. Vamos a ver. Nos faltaría colocarle Chile, pero yo creo que ya Google Maps lo reconocería perfectamente. ¿Te fijas? Ahora sí, siempre se recomienda colocarle el país, pero eso lo vamos a hacer después. Entonces ahora simplemente estamos haciendo la inserción del registro en la base de datos. Entonces acá ejecutamos la consulta MySQL query de la variable SQL. Y luego de hacer la consulta podrías redireccionar, ¿cierto?, al mismo index, por ejemplo con un m igual a 2 para mostrar un mensaje en pantalla. Entonces ahora sí, actualizamos. Ahí me llega con m igual a 2, entonces podrías acá en el index poner una pequeña validación acá, en este caso para mostrar un mensaje que en el curso de MVC del taller práctico lo hemos hecho mucho. Entonces acá pregunta, ¿cierto?, si, primero que todo, si existe el valor que viene vía get, llamado m, y luego a través de un switch case, vas validando sus distintas opciones. Entonces, por ejemplo, m case 1, en este caso break, abres y cierras, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, podríamos mostrar en un H3 con un style color de color rojo, ¿cierto?, que diga, por ejemplo, los datos están vacíos, ¿cierto? Para que cuando el usuario presione, recuerda que presione el formulario sin enviar los datos, nosotros vamos a enviar una variable m igual a 1, entonces con esa variable vamos a mostrar este mensaje. Si la variable es igual a 2, entonces aquí colocamos 2, le cambiamos el color a esto, por ejemplo green, y decimos que, por ejemplo, acá se ha ingresado el registro de manera exitosa. Entonces ahora, ahí está. Ah, ok, me equivoqué, acá era color y acá era green. Ahora sí. Ahí está. Si yo envío los datos vacíos, me llegan vacíos si no se ingresa nuevamente al registro. Entonces lo debería tener ingresado una sola vez. Ahí está María Pérez, ¿cierto? Vive en Pedro Mondo, Valparaíso, en el país número 46. Ahora, por ejemplo, yo podría perfectamente generar una ficha para cada persona y cargar su información desde la base de datos. Vamos a crear para eso un archivo nuevo. Ideal es que lo hagas con una navegación y todo. Yo te lo estoy haciendo muy sencillo, solamente para que practiques. Entonces, curso Google Maps, video 3. Vamos a colocar acá un video llamado Fitch. A este archivo le vamos a copiar el texto, todo lo que tenemos en el archivo llamado, en el index, ¿cierto?, de nuestro proyecto. Entonces, vamos a colocar acá ficha.php. Ahí está, ¿cierto?, el mapa sin ningún tipo de problema. Vamos a pasarle, por ejemplo, un ID igual a 1, ¿verdad?, para no tener ningún tipo de problema, y con ese ID vamos a manejar los datos de la persona que queramos cargar, a la que queramos cargarle la dirección. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a tomar lo que tenemos acá arriba, el require once con la clase trabajo, lo vamos a colocar acá arriba, vamos a cerrar, ¿cierto? No hay ningún problema. Y vamos a crearnos un método acá en la clase. En este caso vamos a crear primero un atributo acá, private user, por ejemplo, para cargar los datos de una persona. Y acá entonces vamos a cargar un método que se va a llamar public function get persona por ID. Bien, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a crearnos otro método también para cargar un public function get país por ID, porque vamos a necesitar también ir a buscar el nombre del país. Es importante eso. Aunque si hacemos la consulta multitabla no sería necesario hacer esto. Miren, sorry por haberme corregido durante el camino. Lo que pasa es que ahora que lo pienso, con una consulta SQL multitabla perfectamente se puede hacer. Entonces tenemos que manejarnos parecido a como lo hicimos acá arriba. Vamos a usar comillas inteligentes. Self con conexión, ¿cierto? SQL sprintf, hago la consulta, por ejemplo, select, en este caso acá
asterisco from, personas as P, ¿cierto? Que esto ya lo habíamos hecho. País as PA. Entonces acá, personas as P, país PA, ¿cierto? Donde P.país es igual a PA.id. Y P.id es igual a un comodín, que es el valor que va a venir por la URL, por lo tanto solo vamos a validar con una coma. Y en este caso el método comillas inteligentes recibiendo ese valor por la URL. Yo te recomiendo pasarlo como parámetro para que el método sea reutilizable siempre. Entonces vas a colocarlo como un ID. Entonces ahora podríamos perfectamente hacer un res, o podríamos, para no estarlo escribiendo de nuevo, podrías tomar esto que está aquí y copiarlo acá, ¿cierto? Entonces ahí tienes la consulta. Acá ahora, como es una consulta, no lleva el self acá adelante porque ya lo hiciste acá arriba, porque estás usando comillas inteligentes. Ahora el método al que le vas, el atributo al que le vas a cargar va a ser user o persona, podría ser, no sé. ¿Cierto? Entonces con este método vas a mostrar la información del usuario según el ID que venga por la URL. Entonces aquí en el archivo ficha vamos a crear, por ejemplo, una variable llamada datos, que va a ser igual a, en este caso, la instancia de la clase trabajo, get persona por ID, y vamos a pasarle, ¿cierto?, como parámetro el valor ID que viene a través de la URL. Si yo ahora actualizo el navegador, no debería tener ningún tipo de problema. Si yo paso algún valor que no exista, quizás sí, me va a dar algún error, o por ahí me va a decir que no existe el valor, o qué sé yo, no me dio ningún error, pero eso sería bueno que lo validáramos. Entonces fíjate, acá arriba siempre vas a hacer la siguiente validación. Vas a preguntar si, por ejemplo, size of, en este caso, es decir, si el largo del arreglo que te genera la variable datos es igual a 0, eso significa que no hay ningún registro asociado al ID que viene por la URL, es decir, al ID número 22. Por lo tanto, podrías cargar acá un error en pantalla llamando un archivo error.php, por ejemplo. Entonces, para eso tendrías que crear ese archivo y guardarlo acá en la raíz, ¿cierto? Error. Y acá podrías colocar, ups, página no encontrada. Entonces, si cargan un ID, tengo que colocarle también, importante, cuando hagas esto, después del recovery once, tienes que cargar un exit para que la aplicación se detenga. Entonces, si cargan un ID con un valor que no existe, pues te va a decir, ups, página no encontrada. Si viene vacío el valor, también, y si viene un valor que sí tiene registros, por ejemplo el 1, sí te va a mostrar la información sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Vamos a, por ejemplo, colocar los datos del usuario acá arriba, en el body. Vamos a utilizar el mismo método que generamos, que se llama cargar mapa, con la misma codificación geográfica y todo, pero mira, por ejemplo, acá en el body vamos a colocar un H1 con el nombre del usuario, por ejemplo, eco. En este caso lo vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocarle acá a ver, vamos a colocarle una lista ordenada mejor. Por ejemplo, nombre, dos puntos, eco, datos. Como sabemos que es un solo registro, vamos a apuntar al ID 0 y vamos a cargar el nombre. Entonces, ahí me viene a cargar el nombre, ¿cierto? Tengo un problema con los tildes, pero tranquilo, no nos vamos a preocupar por eso ahora. Lo que pasa es que no le tengo colocado acá el UTF-8 del HTML5. Nunca me acuerdo cómo es que se coloca, entonces no me voy a complicar la existencia con eso ahora. Vamos a colocar también, por ejemplo, acá el teléfono, el correo. Entonces, teléfono, correo. Teléfono. Voy a obviar los tildes acá, no me quiero complicar la existencia. Entonces, el email, correo. Ahí están los datos de la persona, el nombre, el teléfono y el correo, ¿cierto? Y la dirección la vamos a cargar acá abajo. Entonces, para eso, fíjate lo que vamos a hacer. Acá nosotros, en el método getPersonaPorID, en realidad estamos cargando todos los valores, cosa que no es correcto. Entonces, vamos a cargar solamente algunos. Por ejemplo, vamos a cargar pNombre, es decir, el nombre de la tabla persona, p.teléfono, p.correo y
pa.país, que es importante, ¿cierto? También vamos a necesitar coma p.dirección. Entonces con estos valores ya tengo los datos que yo necesito. Tengo el nombre, el teléfono, el correo, la dirección, que los tomo de la tabla persona, ¿cierto? Y el país, que lo estoy tomando de la tabla país. Entonces, aquí entonces podríamos poner aquí, ahí están los datos. Y ahora fíjate, acá arriba, donde está, en este caso, en la codificación geográfica, donde tú construyes la dirección, aquí donde viene la magia, mira. Vamos a construir una dirección dinámica que me imagino que ya te imaginaste cómo lo vamos a hacer. Datos, 0, dirección, exactamente, concatenación, y luego colocas el país. ¿Listo? Así de fácil. Aunque no lo creas, así de fácil. Lo demás es todo lo mismo. Te recomiendo cargar esta variable dirección aquí en la función JavaScript donde dice mi título, ¿cierto? Donde vas a colocarle el título al mapa. Sería interesante que cargaras la variable dirección, ¿cierto? Para que se mostrara en el título del mapa. Entonces ahora vamos a probar. Vamos a ver qué es lo que nos muestra y nos muestra efectivamente la dirección de César Cancino. Y ahora si yo coloco el mouse me aparece el title con la dirección. Si yo llamo al usuario, vamos a ver, el otro usuario tiene el ID 2. Entonces vamos a cargar el ID número 2. Perdón, coloqué 22. El ID número 2 me dice María Pérez, no te preocupes por los tildes, te reitero, y acá me aparece la dirección en un mapa de María Pérez a través de un formato de tipo mapa, ¿cierto? Un road map, ¿cierto? Con su dirección, que es el caso de la que ella escribió. Podrías, para hacerlo más funcional, agregarle otra lista ordenada acá. Reitero, yo estoy usando lista ordenada por un tema pedagógico, pero la idea es que manejes esto en un div, ¿cierto? Y de manera más ordenada. Entonces acá vas a colocar dirección, no le voy a colocar tilde. Y acá entonces cargas el campo dirección. ¿Listo? No hay ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Entonces ya esto te permite tener una visión y una aproximación clara sobre cómo manejar la codificación geográfica conectado a una base de datos de manera dinámica para evitar cualquier tipo de publicación o cualquier tipo de error, perdón. ¿Ok? Entonces, perfecto, vamos a manejar esto por ahora. Vamos a dejar este video tutorial hasta acá. Es el primero que grabamos desde San José de Costa Rica, así que muy contento. Y nada, muchachos, me comprometo esta semana también poder grabar, ¿cierto? El próximo video de PHP orientado a los objetos y uno también de Ruby on Rails. Entonces, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde su web de siempre, www.cesarcancino.com. Un gran saludo a todos desde San José de Costa Rica.